Muy buenas a todos los seguidores de Fuera de Atletismo. Tenemos las Adidas Adizero Boston en su 11ª versión para analizar. La Boston es uno de esos modelos míticos donde los haya. Nació en 1982. En 1984 sacaron la Boston Super, que viene a ser, digamos, la primera zapatilla dentro del ADN de lo que ha sido la Boston posteriormente. La Boston siempre ha sido una zapatilla tirando a mixta, entrenamiento ligero, una zapatilla sobre todo ágil, que se movía bien y que en 2010 se introdujo dentro de la línea Adizero y es donde empezamos a contar Adizero Boston 11 es lo que toca este año. Es una zapatilla que con la Boston 10 vio un cambio muy radical. Un cambio polémico porque la Boston hasta entonces había sido una zapatilla pegada al suelo, muy rápida, una mixta voladora clásica, un poco estrecha, con ajuste agresivo, etcétera, etcétera. Y con la Boston 10 se unió a las placas de carbono, los perfiles altos, etcétera, etcétera, pero de una manera que no ha resultado lo más exitosa para todo el mundo. La Boston va a ser una zapatilla que le va a funcionar muy bien a ciertos corredores, la van a adorar, y otros corredores no les va a gustar precisamente. Sobre todo si os gustaban las Boston antiguas, hasta el modelo 9. Esta zapatilla es muy diferente a esas Boston. Así que tenéis que tener cuidado a la hora de elegir la Boston. Tenéis que conocer muy bien de qué se trata y para eso tenemos la review que hacemos hoy. Está en unos perfiles de 37 milímetros y medio en la parte trasera, 29 milímetros en la parte delantera, 8 milímetros y medio de drop. Es una zapatilla, digamos, maximalista, todos la mires por donde la mires. Si bien es una zapatilla que cuenta con materiales muy novedosos y blandos como Like Strike Pro, no es una zapatilla precisamente blanda, es una zapatilla bastante firme y gracias a eso la estabilidad está garantizada. A pesar de tener una base tirando a estrecha propia de una zapatilla mixta con 86 milímetros en el talón y 115 en el antepié, eso son medidas de una mixta clásica como podía ser la Boston 9 o la Boston 8. Simplemente le han aumentado el perfil, pero no han perdido estabilidad. De hecho, es una zapatilla más estable que las Boston antiguas. Eso se debe al Like Strike. Esta EVA, digamos, contundente, es una EVA de 57 a 59 grados de dureza y es principalmente el material que vamos a percibir bajo el pie. Y digo esto porque a pesar de que veis grandes perfiles del Like Strike Pro, tenemos 14 milímetros en el talón y 24 en el antepié, el pie no reposa justo aquí, sino que el Like Strike Pro hace como de contención lateral. Nuestro pie está aterrizaría, digamos, o reposaría justo en el medio de lo que vemos que es el Like Strike Pro, tanto en el talón como en el antepié. Así que no vamos a tener tanto Like Strike Pro bajo nuestros pies y es por eso que la zapatilla se torna un poquito firme, un poquito dura. Y también gracias a este gran bloque de Like Strike, la zapatilla es tremendamente rígida. Tanto torsionalmente como longitudinalmente es una zapatilla muy rígida. Si lo que necesitáis, porque tenéis tobillos muy flojos, tendéis a torceros el tobillo, tenéis problemas de ligamentos en toda la zona del pie y del tobillo, y queréis una zapatilla de placa de carbono, no hay muchas que podáis utilizar, ya que generalmente son muy blandas e inestables. Es todo va inherente a la condición de cuanta más ventaja, más espuma blanda y más inestabilidad. Pero esta Boston 11 es de las pocas que podéis utilizar porque, como digo, es una de las zapatillas ya no solo más estables de su categoría, sino del mercado. Es una de las pocas zapatillas que podéis utilizar. Si sois taloneadores, necesitáis estabilidad de talón, de tobillo, esta zapatilla es de las pocas que os puede salvar, digamos, la papeleta si queréis placa de carbono. No es que tenga placa de carbono, pero para los efectos es lo mismo. Tiene 5, como veis ahí, 3 varillas. Tiene 5 varillas de nylon reforzado. Estas varillas nacen aquí, bajan y luego se elevan un poco.
Se colocan justo debajo de los metatarsos del pie. Y luego en la parte superior, justo aquí, tenemos una placa que se solapa levemente con los Energy Rods, que son las varillas, para hacer, digamos, la sensación de placa longitudinal. Y la verdad es que, aunque no tenga continuación, es una zapatilla muy rígida. Eso lo tenéis que tener claro. Es una zapatilla muy estable, pero muy rígida. Es una zapatilla ligeramente pesada. 272 gramos en talla 9 americana, 300 en la 10 que hemos probado. Necesitaría bajar mínimo 25 gramos. ¿Y cómo hemos propuesto que se haga eso en la prueba escrita? Pues lo hemos visto en las Adidas SL, lo hemos visto en las Adios Pro, etcétera, etcétera. Necesita cortes de alivio, ya no solo por la rigidez, sino para aligerar peso. Es una zapatilla que se beneficiaría de ciertos cortes y rebaja de peso. Ya no solo reduciendo la dureza del Like Strike, que creemos que deberían hacerlo sí o sí, sino pegando cortes en ciertas zonas de bajo trabajo. En esta zona interna se ha hecho en la Adios Pro, en la zona externa del antepié se ha hecho en la SL y en la Adios Pro, y esta Boston se beneficiaría mucho de eso para conseguir rebajar ese peso a unos 250 gramos en talla 9, que debería pesar como máximo la Boston 11 para ser competitiva en su segmento. Más cosas, quizá lo mejor de la zapatilla sea la suela. Si en las Adidas SL vimos cómo ahorraban para venderla en un rango de precio muy bajo, no le habían puesto suela continental y lo habían sustituido con un caucho, con estos tacos bastante firmes, por cierto, que funcionaban muy bien. En la Boston, al ser de más categoría, le han metido caucho continental tanto en el antepié interno como en el talón, las zonas de máximo desgaste y de máxima necesidad de agarre. Este caucho continental son 62 grados de dureza, así que es un poquito más firme que la media, pero también nos garantizamos que agarra como si no hubiera mañana, tanto en mojado como en seco, en todas las superficies. Si bien en zonas de tierra va a coger muchas piedrecitas, no nos van a molestar, pero si bien cada vez que finalizamos el entrenamiento, vamos a tener que quitar 4 o 5, pero corriendo no se van a percibir generalmente. Y luego las zonas que no son caucho continental, como el talón interno y el antepié externo, es un caucho bastante firme. Tenemos 74 en toda esta zona HA de dureza y 64 en el talón. Esta zona del talón generalmente no sufre mucho desgaste, es más un caucho de estabilidad, así que han sido muy inteligentes poniéndolo más blando. Y esta zona sí que se suele desgastar bastante más y la han hecho más dura. Como digo, la suela es buenísima, es lo mejor que tiene la zapatilla con diferencia. Y nos gustaría ver más Adidas con este tipo de suela porque funciona espectacularmente bien. En cuanto al upper, es quizá la parte que menos nos ha gustado porque presenta un problema. No es que lo vaya a tener la mayoría de zapatillas, ni siquiera diría que el 25%, más o menos el 15-10% de las zapatillas sí sufrirá de ese problema, y es que vemos que tiene refuerzos, las franjas de Adidas típicas, y luego tenemos aquí un vaciado de este poliéster reciclado. Es de tacto plasticoso. ¿Qué es lo que pasa? Que al correr, al ser tan rígida la zapatilla, cuando corremos el arco colapsa y esta zona baja, ¿vale? Las franjas bajan, la plantilla que muere aquí por dentro y el borde de la mediasuela se engancha con el plástico. Todo esto lo que va a hacer es cizallar esta parte que no está protegida. Esto tendría que ser mucho más tupido para evitar una rotura, porque esta zapatilla se rompe por esta zona de manera bastante fácil. Cuando lleváis 200-250 kilómetros, dependiendo del pie que tengáis, es una zona susceptible de roturas. No sé si lo vais a poder apreciar, pero esta zona que veis aquí se ve a través de ello. Si meto el dedo, vais a ver mi dedo.
pero en esta zona y en esta zona está protegido por un refuerzo interno de la malla y no lo vais a ver. No entiendo por qué esta zona no está protegida. Entiendo que quieran ventilar la zapatilla por esta zona y por eso no le han puesto una malla cubriendo esa zona interior, pero reduciría un poquito las roturas. No mucho, porque al final también es problema de la capa externa, pero lo reduciría. Como veis que aquí tiene un hueco, la lengüeta va unida a los laterales, pero este hueco es el que hablo. Deberían proteger, si quieren seguir intentando este tipo de upper, deberían proteger esa zona. Si bien yo cambiaría el upper, sobre todo en esta zona, radicalmente. Luego vemos como en la puntera tiene refuerzos de suede, que se llama. Esto es un guiño a la Boston clásica, siempre lo ha tenido, tanto en las Boston modernas como en las antiguas, siempre ha tenido refuerzos de este tipo de material. Y personalmente me gusta mucho porque, bueno, aunque añadan 2 o 3 gramos, pues bueno, siempre es un guiño a la herencia y está bien que Adidas se fije en esas cosas y, digamos, le preste pleitesía a lo que ha sido la marca durante muchos años. Como he dicho, es un plástico plasticoso, como en muchas zapatillas de carbono. Es bastante ventilado, tiene una buena entrada y buena salida de aire. En la zona interna va totalmente cubierto, cosa que no han hecho en la zona externa. Y, por ejemplo, es en la zona externa donde se rompe. Toda esta zona está bastante protegida para dar un poquito de soporte, aunque, como digo, el pie no lo necesita porque el chasis es brutalmente estable. Luego, en la zona trasera se han quitado acolchados respecto a la versión anterior. Esto genera que el talón vaya situado más atrás y la zapatilla talle correctamente, algo que en la versión anterior era un poco más complejo, no todo el mundo usaba la misma talla que en otras Adidas. En esta Boston 11 la talla correctamente, no vais a tener ningún problema. Y luego le han puesto aquí este alerón que hace las veces de protección del Aquiles. Es un poco agresivo, pero bueno, funciona relativamente bien. Esto es otro guiño al pasado de Adidas, llevan usándolo desde mediados de los 50. Y el otro punto ligeramente polémico del upper es la lengüeta. La lengüeta, para empezar, es un poco agresiva en este corte, no es muy agradable. Y luego le han colocado un acolchado central, como veis. Este acolchado central no lo tenía en las versiones anteriores, ayuda a que, al ser un upper bajito y agresivo, tiene un upper de competición. Esta zona que presiona el empeine no presione los ligamentos, etcétera, etcétera, y se nos duerma el pie, así que ayuda a eso. El problema es que muere en esta zona y cuando te pones la zapatilla tiende, ¿veis? Tiende a arrugarse en esta zona. Ese es un problemilla que he tenido constantemente desde que me la puse por primera vez. No es que moleste mucho, pero pues no es lo más estético ni lo más funcional. Pero bueno, es algo pasable, siempre que no tengas problemas como ha sido en mi caso, que no he tenido problemas, pero no me gusta verlo. Siempre estoy intentando tirar de la lengüeta cuando me pongo las Boston, precisamente por eso. Plantilla muy simple, EVA básica, 4 milímetros de grosor, 33 grados de dureza, sin más historia. Footbed de fibras, podéis apreciar la placa que os comentaba antes en esa zona, la podéis tocar, además está justo debajo del footbed. Es una zapatilla que es capaz de albergar corredores que busquen una zapatilla de placa que pesen mucho, hasta 90-95 kilos. El chasis de esta zapatilla aguanta sin problemas, pero es una zapatilla demasiado rígida torsional y longitudinalmente, tiene los problemillas de las roturas, es bastante firme. No es una zapatilla que nos dé mucha ventaja porque no aprovechamos el Like Strike Pro, y además el Like Strike Pro es la mitad de lo que vemos, lo que podemos aprovechar. A 4 minutos el kilómetro es donde mejor se mueve, aunque es un poco pesada, pero si queréis estabilidad es de las pocas opciones que tenéis en el mercado. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.